Acá no había más tiempo para parches, esa es la realidad. Hasta que apareció el tema del tema Massa, esta economía venía políticamente descontrolada y económicamente con un descalabro que no se sabía a dónde nos llevaba. El tema este de la movida con el nuevo ministro de Economía, por lo menos, por un lado, amainó el tema del descontrol político, porque el triunvirato político que más o menos nos está gobernando tomó una decisión. Hay que ver después cómo sale todo esto, qué pasa, pero bueno, desde el punto de vista político hubo una especie de impas. Y ahora económicamente, bueno, hay que empezar a escuchar lo que dice el ministro. Es un ministro político, no es ministro de la deuda como era Guzmán, no es seguramente un ministro interino como fue Batakis. Este es un ministro que viene a hacer cosas. Parches no hay más tiempo para parches. Parches no pueden venir, no pueden venir y no van a venir. No creo que sean parches, porque si son parches en 15 días estamos de nuevo como hace una semana atrás. Tampoco va a venir un programa de estabilización. Eh, eh, no hay plafón político y económico para un programa, pero sí para una cosa en el medio, un plancito. Ganar tiempo y descomprimir, ganar tiempo y descomprimir. Que es un poco lo que vos decís en términos de, tiene que haber medidas para descomprimir y ganar tiempo. Eso creo que es el primer objetivo y hay que ver si viene bien, si viene con el pie derecho o nos desilusiona. Eso es un poco lo que uno puede llegar a decir en este momento hasta ahora con test. Hay test que van a ser sí o sí en los próximos 60 o 90 días. Va a haber 3 o 4 test que va a haber que mirar muy de cerca. Ricardo Delegado. Buen día, Maxi. Yo creo que coincidiendo un poco con las prioridades que planteabas vos en tu introducción, obviamente fortalecer con una señal fiscal clara, una regla fiscal, las cuentas públicas, el crecimiento del gasto primario del primer semestre no puede continuar en esta segunda mitad del año, la demanda de pesos ya está demasiado tensionada para ello y lo vimos en la última corrida, que fue básicamente una corrida de las tres que tuvimos en el último año contra los mercados de pesos, fue la más rápida, la más violenta, la que impactó más en la brecha y la que obviamente puso al gobierno en las cercanías del abismo. Me parece que el gobierno se asustó, tomó nota de ello y por eso designa nada más ni nada menos que a uno de los socios de la coalición gobernante en el Ministerio de Economía. La pregunta del millón es cómo Sergio Massa va a tratar de coordinar todas las acciones que en materia de política económica se tienen que hacer, básicamente cerrando acuerdos con distintos sectores que van a ser afectados por los recortes, seguramente, de qué manera va a seducir en particular al campo para liquidar la soja retenida, de qué manera va a plantear algún puente de financiamiento hasta llegar a septiembre, octubre, que es cuando van a caer sensiblemente las importaciones de energía, que explican muy sensiblemente no solamente la aceleración del gasto primario, sino también la pérdida de reservas de los últimos meses. La ventaja que tenemos es que, conociendo a Sergio Massa, va a haber una agenda, yo diría, diaria de medidas, de acciones, de objetivos, y eso me parece que es bueno desde el punto de vista de las expectativas. Como decía Pablo antes, tenemos que ver mañana cuál es el detalle de estas medidas para poder hacer una conclusión precisa. Les hago una pregunta donde hay la gran duda, ¿no? ¿Cómo hace el Banco Central para recomponer reservas? Empiecen a acumularse dólares ahí, porque más allá del acuerdo con el fondo, esa es la señal que recompone mínimamente la confianza en la Argentina. A ver si podemos ver la placa de los distintos dólares. Sergio Massa va a hacer un anuncio fuerte desde el punto de vista fiscal, que es más o menos anunciar lo que anunció en su momento Batakis, pero con el aval político, con la foto de Cristina atrás, planteando que él sí va a llevar adelante eso y aunque eso tenga roce con los gobernadores, es el ministro de Economía que apoyan también los gobernadores del oficialismo. Y también está haciendo el apretón monetario, es decir, antes de llegar ya ha nombrado un equipo
en todo el área de finanzas y un vicepresidente del Banco Central que prácticamente interviene el Banco Central. Ahora vamos a contar que también son muy elogiados por tener mucho conocimiento. No va a desembarcar Redrado, está afuera, pero Redrado, por ejemplo, conoce muy bien a Lisandro Clery y es alguien que efectivamente conoce mucho de todo el manejo monetario. Había una suba de tasa de interés en la cual se trata obviamente de anclar la demanda de pesos. La pregunta es qué puede hacer con la inflación y con la acumulación de reservas en el Banco Central, que es obviamente lo más difícil. Todo lo demás era el ABC y lo más sencillo de hacer si te sacabas de encima los dogmas del kirchnerismo. Ahora, la pregunta es qué puede hacer, ¿no? Se ha desinflado en parte estos dólares. El dólar blue ahora en 2.81, el dólar contado con liquidación alrededor de 280 pesos. Pero claro, quedan muy lejos todavía de ese dólar oficial a 131. Y tenés acá el piso del dólar turista en 2.43. Es decir, más que esto el dólar no puede bajar porque el propio gobierno le puso impuestos acá para que el dólar turista o el dólar de pago con tarjeta valga 243, que son todos dólares muy altos. Y si no aparece en dólar en la Reserva del Banco Central, los precios se van a remarcar, aunque se remarquen a un valor de 200 y pico de dólares, un valor muy alto y es muy difícil en esa dinámica desacelerar la inflación. ¿Cómo ven esa posibilidad, esa chance de lo que yo considero que es lo más difícil? Bueno, ¿cómo haces para que acumules dólares en el Banco Central y que los precios de la economía se te dejen de remarcar a un dólar muy, muy elevado? Bueno, yo voy a empezar al revés. Yo creo que la tasa de inflación, que va a estar muy alta, ya se sabe, ya fue la de julio. Agosto va a ser menor que julio, pero va a seguir siendo alta, claramente. Yo creo que la aspiración del ministro de Economía no creo que sea tener grandes resultados en tasa de inflación en los próximos meses. Me parece que el tema de la inflación, si estamos esperando que tener resultados muy contundentes en materia de tasa de inflación, no. No, yo creo que uno de los tests sería que de acá a agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la estabilicemos en, qué sé yo, lo que te guste, 5% por mes, 4 o 5% por mes, sería ya un resultado que nos saca de la escalada y de la esterilización que veníamos trayendo en los par de meses anteriores. Más que eso no creo que se le pueda pedir a lo que pueda hacer o no hacer el ministro de Economía. Y el tema de recomponer reservas es un tema complicado porque tenés dos maneras de recomponer reservas netas, o sea, verdaderas, propias. Una, empezar a comprar dólares en el mercado cambiario y ahí viene todo el incentivo a los productores, a los exportadores, que exporten, que vendan. No sé qué hará con las importaciones. Cruzamos los dedos que el gas baje y entonces, pero no sé, todavía no sé qué van a hacer con las importaciones. Y ojo que las exportaciones, vos podés incentivar que liquiden mucho en agosto, en septiembre. Si liquidan mucho en agosto, en septiembre, liquidan menos en octubre, en noviembre, en diciembre. Así que hay que ver eso cómo juega. Y la otra manera de acumular reservas es que el Fondo Monetario nos dé más, no creo, no. Que el Banco Mundial y el BID se pongan al día, que nos vienen atrasando desembolsos, que aparezcan desembolsos para ponerse al día y eso recomponga un poquito. Y después está toda esa ingeniería, esa arquitectura que yo un poco me pierdo, de ir a pedir préstamos, plata, ripo, qué sé yo. Es un préstamo, son caros, hay que ver cuánto nos dan, qué garantía nos piden. Para mí es un lío bárbaro para algo que no sé cuál puede ser el resultado final. Me parece que la madre del borrego acá es que el Banco Central logre hacer pie y empezar a comprar un poco de dólar en el mercado cambiario. Otra cosa así genuina no se me ocurre. Delgado. Yo complemento lo que decía Pablo recién. Me parece que hay que descartar, por lo menos en lo inmediato, una devaluación de shock, ¿no? Una devaluación, un salto discreto del tipo de cambio. Ese me parece que es el camino, el último camino que este gobierno y cualquier gobierno encuentra para mejorar el sector externo y recomponer reservas. Me parece también que es en este contexto muy difícil que la inflación baje más allá del 4 o 5% mensual, como decía Pablo, de aquí a fin de año. ¿Eso es un éxito? No, en términos absolutos, sí lo es en términos relativos. Massa va a asumir y en 10 días
o en menos de 10 días, la semana que viene, se va a conocer un índice de inflación, el de julio, que no le corresponde a su gestión, de 8% que es muy más. alto, y que cualquier mejora en relación a eso va a ser vista como un resultado favorable o positivo. Ahora, más allá de eso, lo que me parece importante es que hay un claro viraje en la política de corto plazo del Banco Central. La suba de tasas de la semana pasada fue muy fuerte, la suba de tasas también de las colocaciones del Tesoro el día miércoles pasado, que están indicando que el apretón monetario se va a poner en marcha y que probablemente estos lineamientos que planteó Batakis de una suerte de déficit cero, de gastar solo lo que se recauda, fue explícita la ex ministra en relación a eso, y eventualmente de la caja única que de alguna manera, digamos, junte absolutamente todos los superávits disponibles en diferentes dependencias del Estado, se haga realidad. Yo creo que si eso se empieza a ver, digo, por eso me parece importante el cómo, ya los detalles o los lineamientos están claros, lo que tenemos que ver es cómo se implementa. Si eso se empieza a ver, es probable que se desinflen al menos las expectativas financieras en las próximas semanas.